Para la clase del día de hoy vamos a comentar la sección 2.3 del capítulo 6 del texto que estamos siguiendo, al menos en estas primeras clases, de Alexander Moore. Nos quedamos la clase pasada comentando que el problema siempre es que hay una población y esa población de la cual nosotros queremos decir algo, por algún motivo es inaccesible. Nosotros solo tenemos acceso a una partecita de esa población y esa partecita se llama la muestra. Nosotros podemos observar esta muestra y con base en ello queremos hacer inferencias sobre lo que ocurre al total de la población. En general obtenemos la muestra mediante un proceso aleatorio, mediante un experimento aleatorio, de manera que la muestra es algo aleatorio. Y habíamos comentado también que en este curso de inferencia, la muestra es lo único aleatorio que vamos a tener. Vamos a empezar con una definición que es la definición de la distribución de la muestra o distribución muestral. Porque si la muestra es una colección de variables aleatorias, pues tiene asociada una distribución. Empezamos entonces con esta definición el día de hoy. Sea x1 con mayúsculas, porque son variables aleatorias, hasta xn, una muestra aleatoria. Recuerden de la clase pasada que habíamos dicho que por definición de muestra aleatoria, estas variables desde x1 hasta xn son independientes por un lado y todas tienen la misma distribución marginal por otro lado. Si sea x1 hasta xn una muestra aleatoria, obviamente de tamaño n. Tenemos n observaciones de tamaño n. Definimos la distribución de la muestra. O también van a encontrar ustedes en muchos textos que utilizan, que le llaman distribución muestral o distribución muestral, es lo mismo, es la distribución conjunta de estas n variables aleatorias. Es la distribución conjunta de las variables x1 hasta xn. Es decir, como la muestra es el resultado de un experimento aleatorio, lo que obtengamos va a ser una colección de variables aleatorias que por definición son independientes e idénticamente distribuidas, las mismas distribuciones marginales, y tiene asociada entonces una cierta distribución. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estamos modelando una población a la cual nosotros asociamos una variable aleatoria que puede valer un 1 o un 0. Recuerden de la clase pasada que para fines de este curso nosotros asociamos a cada elemento de la población un número real y que estos números reales los modelamos a través de una distribución de probabilidad. Entonces, en este contexto, supongamos, por ejemplo, esta P es de por y esta E es de ejemplo, que queremos estudiar una población que estudiamos una población donde cada elemento tiene asociado un número real y estos números reales los modelamos con una distribución, con una variable aleatoria, con una variable x que se comporta como, vamos a escribirlo, x puede valer 1 con probabilidad p es un número entre 0 y 1, y 0 con probabilidad 1 menos p. ¿Qué quiere decir? Que nosotros modelemos los números reales asociados a la población con una distribución de probabilidad o con variables aleatorias. Recuerden que cada elemento de la población tiene asociado un número. Nosotros cerramos los ojos, metemos el puño, metemos la mano a esta población y obtenemos así una muestra aleatoria. No sabemos qué nos va a salir. Supongamos que tomamos una muestra de tamaño 1, es decir, de la población vamos a seleccionar completamente al azar un elemento.
Ese elemento, en este modelo que estamos proponiendo, en este ejemplo, puede tener asociado el número 1 o el número 0. Número 1 con probabilidad P y 0 con 1 menos P. Pero recuerden que lo aleatorio es la muestra. Siempre la muestra es lo aleatorio. Es decir, o sea, X en este caso sigue pues una distribución de Bernoulli con parámetro P. Recuerden que por abuso del lenguaje vamos a llamar densidad a distribuciones ya sea discretas o continuas, simplemente para no tener que aclarar en cada ocasión. La densidad, así la llamamos, la escribimos entonces como, la escribimos de la siguiente manera, es una función sobre una x minúscula, que pues es p elevado a la x por 1 menos p, es decir, la función de masa de probabilidad de una Bernoulli, donde ahorita voy a escribir qué es esta función indicadora porque la vamos a estar utilizando con mucha frecuencia. Vamos a borrar por acá. Una función indicadora es una función que vale 1 en los puntos del dominio que especificamos en los subíndices y 0 en otro caso. Esta función, aquí en medio de llaves en subíndices, indicadora de x en los puntos 0 y 1, es una función que vale 1 si x es igual a 0 o bien si x es igual a 1, es decir, los que nosotros ponemos aquí abajito, y 0 en otro caso. Estamos diciendo que esta función solo tiene un dominio positivo, soporte, en los puntos 0 y 1. Supongamos que nosotros de esta población tomamos una muestra de tamaño 2. Tomamos una muestra de tamaño n igual a 2. Repetimos nuevamente que por definición de muestra aleatoria, estas dos variables que nosotros obtengamos, variables aleatorias, van a ser independientes y van a tener la misma distribución marginal por definición de muestra aleatoria. Bueno, vamos a escribir la distribución muestral, que es la distribución conjunta de estas x1, x2 variables aleatorias. La distribución de la muestra, pues es la densidad conjunta de x1 y x2. Aquí pongo abajo x1, x2 mayúsculas, indicando que son las variables aleatorias, y adentro del argumento de esta f, x1 y x2 minúsculas, indicando que son los posibles valores de las observaciones. Porque son independientes, x1 y x2, podemos escribir la densidad conjunta como la densidad de la primera por la densidad de la conjunta. Son independientes por definición. Y no hay que poner aquí ningún subíndice, porque ya sabemos que ambas dos tienen la misma distribución marginal. Entonces esto es vamos a escribirlo mejor aquí abajo. La densidad de la primera, que pues es p a la x1 por 1 menos p a la 1 menos x1 por la indicadora en 0 y 1 de la variable independiente x1, esta es la densidad de la primera, por la densidad de la segunda, que se ve igualita. Lo único que cambia es el argumento. P a la x2 por 1 menos p a la 1 menos x2 por una función indicadora en los puntos o valores 0 y 1 del argumento x2. Y que nosotros, simplificando esto, podemos escribir simplemente como p a la x1 más x2 por 1 menos p a la 2 menos x1 menos x2 por este producto de indicadoras. Donde, repito, esta función indicadora es una función que vale 1 si x1 vale 0 o 1 y 0 en otro caso. Y lo mismo para la indicadora con el argumento x2. Entonces, esto que he escrito acá es la distribución muestral de una muestra de tamaño 2 de una población
que modelamos mediante una variable aleatoria de tipo Bernoulli con parámetro P. Observen que esta no es la distribución del número de éxitos. La distribución del número de éxitos es una distribución binomial, en este caso con parámetros n igual a 2, porque estamos haciendo dos experimentos, y P, que es la probabilidad de éxito en cada una de estas dos Bernoullis. Esta distribución no es la distribución del número de éxitos, del número de éxitos. Una cosa es la distribución del número de éxitos y otra la distribución conjunta de las dos variables aleatorias, la cual es una binomial de dos observaciones, cada una de ellas con probabilidad de éxito P. La distribución sería en ese caso, si Y es el número de éxitos, las combinaciones de 2 en Y, si recuerdan ustedes cómo es la función de masa, o como llamamos en este curso, de densidad de una binomial, por una indicadora en los posibles valores que puede tomar Y, que puede haber 0 éxitos, 1 éxito o 2 éxitos, si hay dos observaciones, donde Y es simplemente x1 más x2. Vean entonces cómo la distribución de la muestra nos da la probabilidad de observar ciertos valores de las variables aleatorias x1 y x2 en ese orden, a diferencia de la distribución del número de éxitos, en lo cual no importa en qué orden salgan estos. Esto vamos a ponerlo como una nota. La distribución muestral, en este ejemplo de una muestra de tamaño 2, la distribución muestral de x1, x2 nos indica la probabilidad, proba significa probabilidad, o densidad, si es un caso continuo. Ya ven que con las densidades las probabilidades de eventos puntuales son 0, cuando la probabilidad o la densidad de observar unos ciertos números, en este caso dos números, unos ciertos números, en ese orden. Eso es muy importante. Que por ejemplo, P de por y E de ejemplo, la densidad conjunta de x1 y x2 en 0 y 1 es la probabilidad de que la primera de las observaciones valga 0 y la segunda sea igual a 1. Que en este caso es igual a la probabilidad de que x1 valga 1 y x2 valga 0. Pero que esta cosa que aquí adentro conmute de alguna manera, que la densidad de 0 y 1 sea la misma que la densidad de 1 y 0 en este caso, no significa que esta densidad no importe el orden. Es decir, nos da, valuada en 0 y 1 en ese orden, nos da la probabilidad o la densidad de que x1 valga 0 y x2 valga 1 en ese orden. Después de este ejemplo, vamos a volver a plantear en términos otra vez muy generales cuál es el problema de la inferencia estadística, o uno de los dos problemas centrales de la inferencia estadística, del cual ya hemos platicado, pero vamos a tratar de irlo acotando de manera que cada vez lo decimos en términos un poco menos generales, vamos a ser algo más específicos, pero no del todo. Habíamos dicho en las clases pasadas que el problema es el siguiente: hay una población de la cual nosotros nos hacemos una pregunta y por el motivo que sea, esa población nos es inaccesible. Solo podemos acceder a una partecita de la población que se llama la muestra. Observamos esa muestra, la analizamos y nosotros queremos obtener conclusiones para el total de la población, recordando que hay una diferencia entre la población objetivo y la población muestreada. Ese tipo de razonamiento que va de lo particular, que es la muestra, a lo general, que es la población muestrada, es un razonamiento de tipo inductivo, que en general es difícil de hacer,
pero la inferencia estadística pretende darnos un paradigma para poder hacerlo, midiendo la incertidumbre o lo desconocido en términos de distribuciones de probabilidad. Vamos a escribir esto de manera un poco más específica, más acotada. Voy a borrar esto por acá. Ese sería el problema central número 1 de la inferencia estadística. Hay un problema central número 2, que es el de contraste de hipótesis. Este problema central número 1 es el que nos va a llevar la segunda parte del curso, que es estimación puntual, la tercera, que es estimación por intervalos, y ya, la cuarta parte del curso será abordar el problema central número 2 de la inferencia estadística, pero eso ya lo discutiremos en su debido momento, como dicen. Problema muy general, vamos a llamar número 1, porque hay un problema número 2, de la inferencia estadística. Recuerden siempre que asociado a cada elemento de la población hay un número real, que estos números reales los modelamos a través de una distribución de probabilidad y que lo aleatorio lo tenemos en el momento de seleccionar nosotros la muestra. Para empezar entonces, existe un fenómeno que nosotros modelamos como aleatorio o estocástico y bajo estudio y que se concentra, ahorita lo escribimos, bajo estudio y el cual se concentra en el estudio de una distribución. Se concentra en el estudio de la variable aleatoria, esta vez de variable, y esta A es de aleatoria, X. Nosotros asociamos a cada elemento de la población un número real y modelamos la distribución de esos números en la población a través de una distribución de probabilidad que llamamos F. Sin embargo, esta distribución F que siguen las variables aleatorias X no nos es totalmente conocida. Si esta distribución F fuera completamente conocida, entonces no habría problema de inferencia alguno. Habría un problema de probabilidad. Yo conozco la población, sé exactamente qué distribución siguen los números asociados a los elementos de la población. Y si yo conozco todo respecto a esa distribución, es decir, a qué familia de distribuciones pertenece, cuáles son los parámetros, etcétera, yo conozco todo acerca de la distribución, yo solo necesito probabilidad para poder estudiar esa población y no sería un problema de inferencia estadística. F no nos es totalmente conocida. Si lo fuera, sería un problema de probabilidad y pues que lo resuelva el probabilista, ¿verdad? Si lo fuera, entonces no habría problema alguno de inferencia estadística. No habría problema estadístico alguno. Aquí la cosa es que esa distribución que nosotros asumimos que gobierna el comportamiento de la población, no la conocemos completamente. Ahora, el grado de desconocimiento puede variar. Lo anterior lo podemos escribir de la siguiente manera. Lo anterior lo podemos escribir como eh, esta lo podemos escribir como que X sigue una cierta distribución F, la cual pertenece a una familia o una clase de distribuciones donde F así garigoleada, es una familia con más de una distribución. Es una familia con más de una distribución.
Es decir, sabemos algo respecto a la distribución que sigue la variable aleatoria X que modela la población, pero no lo sabemos todo. Esta familia F garigoleada puede ser muy sencilla, puede ser muy sencilla, ¿verdad? Por ejemplo, que fuera nada más un conjunto de dos distribuciones completamente conocidas, F1 o F2, ¿verdad? En cuyo caso nosotros tendríamos mucho conocimiento sobre X y por lo tanto muy poca incertidumbre. La duda sería si sigue F0 o bien si sigue F1. Sería un caso, digamos, sencillo o muy complicada. Si solo supiéramos, por ejemplo, que F es la familia de todas las distribuciones continuas. Todas las distribuciones. Es decir, en ese caso no tendríamos casi nada de información sobre la distribución que gobierna a la variable aleatoria X que usamos para modelar el comportamiento de la población. La incertidumbre sería enorme. Dos casos extremos, muy poquita incertidumbre y por lo tanto mucho conocimiento, o mucha incertidumbre y muy poco conocimiento. Esos serían casos posibles. En este curso vamos a quedarnos en un caso, digamos, intermedio. Ni tan sencillo, como que nada más es una duda entre uno y otro, ni tampoco tan complicado. O bien, o algo intermedio, que es lo que llamamos el caso paramétrico. Ahorita decimos por qué se llama caso paramétrico. Caso paramétrico, en el cual nosotros sabemos cuál es la familia o la clase de distribuciones a la cual pertenece F. Es una distribución paramétrica, donde este teta con una barrita abajo es un vector de parámetros. Puede ser un vector de tamaño 1 si nada más es un parámetro, de tamaño 2 si son dos parámetros, o de tamaño n si son n parámetros, donde este vector de parámetros pertenece a un subconjunto teta mayúscula de dimensión k, dimensión k, si son k parámetros, donde usualmente este conjunto donde pueden habitar los posibles parámetros de la distribución es un subconjunto de RK. Este es el caso a analizar en este curso. Es decir, nosotros sabemos, por el motivo que sea, sabemos que la distribución de la variable aleatoria que gobierna la población es una normal. Eso lo sabemos, solo que no sabemos el valor de los parámetros mu y sigma o sigma cuadrada. Sabemos que es una normal, pero no sabemos cuánto vale mu y sigma cuadrada. No conocemos el o los valores de los parámetros. O podría ser que nosotros sabemos que la población está gobernada por una Bernoulli, como en el ejemplo que acabamos de dar. Eso lo conocemos o lo modelamos o lo asumimos, pero esa cosa ya está dada. Pero no conocemos el valor del parámetro P. O sabemos que la población está gobernada por una distribución que es exponencial, pero no conocemos el valor del parámetro. Ese es el caso paramétrico, porque estamos modelando a través de una distribución de probabilidad discreta o continua, pero paramétrica, y no conocemos el valor del parámetro o de los parámetros o de alguno de los parámetros. Solo sabemos que habitan esos parámetros en algún subconjunto de RK, donde K es el número de parámetros. Ahora, existe una pregunta sobre lo desconocido en términos de esta familia de distribuciones. Existe una pregunta sobre lo desconocido que pues es la población, ¿verdad? Y esa pregunta se puede plantear en términos de esta familia de distribuciones paramétricas. Y como la población es desconocida y no tenemos acceso a ella, hay que
observar una partecita de la población. Nos permiten realizar observaciones, ojo, independientes. Nos permiten realizar, ¿quién nos permite? La naturaleza o el experimento o quien sea. Podemos, pues esto significa nos permiten, realizar observaciones, ¿cuántas? Pues n, ojo, independientes. Es decir, observar una muestra aleatoria de la población, o sea, tomar una muestra donde, una vez más, por definición, nuestras n observaciones son variables aleatorias independientes y todas con la misma distribución marginal. En el caso paramétrico sabemos cuál es esa familia de distribuciones marginales: normal, exponencial, Bernoulli o la que a ustedes más les guste, bueno, no las que les guste, la que sea del problema en cuestión, pero no conocemos el valor de los parámetros. Entonces el estadístico, o sea, el experto en estadística, utilizará las observaciones, sus n observaciones, y la información que tiene sobre esta familia f garigoleada e intentará responder la pregunta que se planteó. Entonces, el estadístico o la estadística, él o la experta en estadística, el estadístico, usará, ojo, las x minúsculas, es decir, ya las observaciones de estas variables aleatorias. Obtiene la muestra y ya hizo las observaciones, ya tiene numeritos. Okay, esos numeritos, esos datos, esas observaciones, las va a usar junto con la información que posee de esta familia f y la información disponible sobre f garigoleada, disponible sobre esta familia f garigoleada, que si yo sé que es normal, que es Bernoulli, que es exponencial, que es gamma, que es beta, que es lo que sea, e intentará responder la pregunta. Así es como se pretende hacer este tipo de razonamiento inductivo. La pregunta. Y muy importante, hay que aclarar cuáles son los alcances de la respuesta. Hay que aclarar siempre los alcances de la respuesta si es que se pudo dar una respuesta. Recordando que estamos modelando algo desconocido. Intentamos responder una pregunta sobre algo que nos era desconocido al inicio y nos sigue siendo desconocido después del análisis estadístico. Es decir, esa cosa sigue siendo desconocida, por lo tanto nuestra respuesta evidentemente va a tener ciertos límites. Y hay que decir siempre cuáles son los límites de la respuesta o cuál es el alcance, lo cual podemos decir simplemente que pues hay que ser modestos en las respuestas que nosotros intentemos dar. Entonces vamos a resumir esto, un poco largo de plantear. Vamos a dejar esto escrito por acá. Entonces, el problema es, hay una población de la cual nos hacemos una pregunta, pero no podemos acceder a la población. A cada elemento de la población le asociamos un número real que modelamos a través de una distribución de probabilidad que nosotros sabemos cuál es la forma de esa distribución. Una cierta f, una distribución paramétrica, al menos para fines de este curso. En estadística 2 se ve cómo hacer inferencias sobre problemas no paramétricos. De forma conocida, si conocemos la forma de la distribución, si tiene nombre, pues no sabemos el nombre de la distribución, pero de parámetros desconocidos. Hay un vector de k parámetros, usualmente k es igual a 1 o a 2. En este curso me parece que no vamos a ver distribuciones de 3 o más parámetros, pero en principio pueden ser k parámetros y no los conocemos, solo sabemos que toman valores, cada uno de ellos en los reales. Algunos pueden ser los reales positivos, como por ejemplo la sigma cuadrada de una distribución normal, que solo puede ser, bueno, 0 en el caso de generado o positivo en un caso
normal pues, o el caso de mu, de la media de una normal, que puede tomar valores en todo el eje real. De manera que el conjunto donde viven estos posibles valores de los parámetros es un subconjunto de RK, y esos son los que no conocemos. Sin embargo, tenemos acceso a una partecita de la población. Tenemos acceso a una M de muestra A de aleatoria, x1 hasta xn. ¿Cómo le hacemos para, con base en las observaciones, las n observaciones independientes, para decir algo sobre lo desconocido? En este caso, lo desconocido es el vector de parámetros. Esto es lo desconocido. En todo este curso de inferencia, lo desconocido va a ser siempre el o los valores de los parámetros. Bueno, esta es una pregunta. ¿Cómo le hacemos para decir algo sobre lo desconocido? La respuesta es, lleva tiempo darla, pues es lo que vamos a ver en este curso, en la parte 2 y en la parte 3. Bueno, y en la 1 que estamos ahorita, pues también, ¿no? Evidentemente. Pero una respuesta de alguna manera muy general sería a través de estadísticas. Estadística es un concepto que vamos a definir a través de estadísticas. Una estadística es una función de las variables aleatorias que no contiene parámetros desconocidos. Vamos a escribirlo porque es una definición. Una estadística, lo subrayamos porque es definición, es una función de las variables aleatorias de la muestra, que no contiene parámetros desconocidos. Que no contiene parámetros desconocidos. Es decir, una vez que nosotros accedemos a nuestra muestra aleatoria y hacemos las observaciones, nosotros vamos a tener entonces datos. Hay que hacer algo con esos datos. ¿Quién sabe qué? Eso va a depender del problema y eso lo vamos a discutir mucho en este curso. A lo mejor esos datos hay que sumarlos, a lo mejor hay que sacarles el promedio, a lo mejor hay que sacarles la varianza o la desviación estándar, o hay que fijarnos en el máximo o hay que fijarnos en el mínimo, o hay que hacer algo con esos datos para con ese algo poder responder la pregunta sobre lo desconocido, sobre el parámetro o los parámetros desconocidos. Ese algo, ese qué le hacemos a los datos, que evidentemente pues es una función de los datos, o antes de tener los datos, una función de las variables aleatorias, se llama una estadística. Nota, la muestra es aleatoria, y de hecho es lo único aleatorio en inferencia estadística. Entonces cualquier cosa que nosotros hagamos con esas observaciones, esas variables aleatorias, va a ser en sí mismo una variable aleatoria. Una estadística es una variable aleatoria y vamos a dar algunos ejemplos. Además, para iniciar con este concepto, porque vamos a dar muchísimos ejemplos de estadísticas a lo largo del curso. Pero por ejemplo, el mínimo de la muestra es una estadística. Es algo, una función de las variables aleatorias. Toma todas y devuélveme el valor o la observación más pequeña que no contiene nada desconocido. Es decir, una vez que ya observamos la muestra, ya tenemos los datos, podemos decir claramente cuánto vale el mínimo. Otro ejemplo sería x subíndice entre paréntesis 1, entre paréntesis n, el máximo. Ese sería otro ejemplo de una estadística. Otra sería, por ejemplo, la media muestral, el promedio de los datos. Es decir, si tengo n variables aleatorias en la muestra, la suma de ellas dividida entre n, la media, es un ejemplo de una estadística. Si yo ya hice las observaciones, yo ya sé cuánto vale cada una de estas x's, yo sé cuánto vale n y puedo decir cuánto vale el promedio. Otro ejemplo sería
la varianza muestral, que escribimos como S cuadrada, a veces le ponemos subíndice n, a veces no, que es 1 entre n menos 1. La siguiente clase discutimos por qué es n menos 1. Además es algo que ustedes también van a ver en la tarea. De el promedio de las desviaciones cuadráticas con respecto a la media. La varianza muestral. Terminamos esta clase con dos contraejemplos, es decir, dos cantidades que no son estadísticas, ahorita vemos por qué, contraejemplos, la media muestral menos el parámetro desconocido mu. Si mu es un parámetro desconocido, entonces esta cantidad, por definición, no es una estadística porque contiene elementos desconocidos. Mu es desconocido. O por ejemplo, el promedio muestral entre la desviación estándar. Es decir, si mu es desconocido, esto de acá no es una estadística, porque una estadística no debe, por definición, tener nunca elementos desconocidos. Si sigma es desconocido, el promedio muestral entre sigma tampoco sería por definición una estadística. Es desconocido. Aquí suponiendo que x sigue una normal mu sigma cuadrada con mu sigma cuadrada desconocidos. Termino nada más con un comentario. Y es que, bueno, un comentario definición, algo así, comentario def. Una estadística normalmente le ponemos o la denotamos con la letra mayúscula t, es una convención. Una estadística t es una variable aleatoria. Una estadística t es una variable aleatoria porque es el resultado de manipular variables, otras variables aleatorias que son los elementos de la muestra, y la muestra es aleatoria y es lo único aleatorio en inferencia estadística, así que tiene asociada una distribución, así que tiene una distribución de probabilidad. Esa distribución se llama la distribución muestral de la estadística t. Esta distribución se llama la distribución muestral, porque proviene de la muestra, de la estadística t. Con esto terminamos la clase de hoy. En la siguiente vamos a discutir sobre el promedio muestral y la varianza y la desviación estándar muestrales, las propiedades que tienen, y para ello tendremos que empezar con un muy breve repaso de probabilidad sobre los momentos de las variables aleatorias. Así que si tienen tiempo antes de checar el siguiente video o antes de que yo lo suba, revisen ese tema. Simplemente recordar qué son los momentos de una variable aleatoria, qué son los momentos centrales o centrados en torno a la media de una variable aleatoria, porque la idea es definir momentos de una muestra de manera análoga a los momentos de una variable aleatoria, porque la idea a mediano plazo es que los momentos de la muestra se parezcan a los momentos de la variable aleatoria que modela la población. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.